bienvenidos a Esta Boca es Mía. El tema de hoy, lo conversábamos, creo que en la jornada de ayer, un poco por arriba, y anunciamos que hoy lo íbamos a debatir más a fondo. Un error médico que le cuesta la vida a un paciente, a una paciente en este caso. ¿Cuál debería ser el debate de hoy? ¿Cómo prevenir efectivamente o cómo manejarnos ante errores médicos que le puedan costar la vida a un paciente o que se traduzca en una calidad de vida condicionada, o un fallo excesivo para algunos, hablando de que se procesó con prisión a esta doctora? ¿Cómo lo deberíamos estar manejando? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, quizás un poco de cada cosa, porque es un tema de los que yo llamo la piedra en el charco, que salpica en muchas direcciones y que a veces por quedarnos en uno solo nos puede llevar a confusiones acerca de un tema único y específico, ¿no? Acá lo primero y principal, por lo menos desde mi perspectiva, así abordé el tema, incluso en mis otros trabajos, tiene que ver con que una persona perdió la vida y eso pudo haber sido evitado. Ese no debió haber sido el desenlace, más aún. Ese no debió haber sido el desenlace. Por lo tanto, la acción de la justicia es pertinente, la acción de la justicia, y lo que yo creo que está en justo debate es la, por ahora, decisión de la justicia con relación a ese tema. ¿Qué parte? La de la prisión preventiva. El procesamiento con prisión, yo creo que es un tema que sí, que merece ser debatido y sobre el cual puedo cambiar de opinión, pero yo creo que es exagerado y equivocado. ¿Y eso de alguna manera te da la sensación o te incomoda el pensar que tal vez la familia de la mujer fallecida, de la víctima, pueda tomarlo como a mal, o como que no estamos mirando donde hay que mirar? Buenísima pregunta, porque creo que es un posible, desde mi perspectiva, un posible equivocado eje de cómo resolver las cosas. Yo actúo en base a cómo quizás pueda ser visto por la familia de la víctima, que merece, fue lo primero que dije, el abrazo eterno por parte de todos nosotros, pero además, en particular, yo tengo información de que hasta este momento el concepto alarma pública de verdad no se aplicaba a la localidad de Bella Unión, al punto tal que había, bueno, estamos hablando de Bella Unión, un lugar pequeño, una, diría, hasta natural convivencia entre las distintas familias, para seguir con tu argumento. Yo creo también otra cosa que me parece que de cada caso, a veces los uruguayos estamos acostumbrados a tener en el tapete durante muchos días casos de este tipo y después no pasa nada, ¿no? Yo creo que lo que hay que pensar es cómo hacer para que esto no vuelva a suceder en tiempos de, ayer lo mencionábamos rápidamente, historia clínica digital, historia clínica electrónica. No puede ser que uno ande en la cartera con una hojita doblada, con una información que es la que le puede salvar la vida, o que finalmente, como se desprende del auto de procesamiento, estaba en la historia clínica escrita en un margen de una hoja donde aparentemente la doctora buscó y no encontró ese dato respecto a esta cuestión. Yo creo que hay que pensar, bueno, a ver, ¿no? Habrá que tener un registro nacional de personas que tienen determinada cuestión. Está el tema del proceso asistencial que podría estar cuestionado, que va más allá del caso concreto. Hay que mirar de acá en adelante, porque esta muerte, con prisión o sin prisión de la doctora, lamentablemente ya no la podemos revertir. Yo creo que el tema, tú planteabas cuál es el tema. Yo lo miraría desde otro ángulo. Yo diría que el tema es los errores médicos y cómo se relaciona la sociedad y cómo nos relacionamos nosotros y la justicia eventualmente con los errores médicos. Errores se pueden cometer en todas las profesiones, de hecho se cometen en todas las profesiones. Un arquitecto puede calcular mal una columna y se cae un edificio, un abogado puede cometer un error muy grave en un pleito y perjudica a su cliente, un periodista se puede equivocar en algún trabajo, un escribano, etc. En todos nos podemos equivocar y todos cometemos errores. Algunos pueden tener consecuencias irreparables, como un error médico, por ejemplo, que cuesta la vida. ¿Y cómo se relaciona la sociedad con los errores médicos? Yo creo que ha habido una evolución. Yo creo que de aquella época, por lo menos en mi niñez, cuando el médico era un personaje que estaba prácticamente por encima de los mortales. ¿No fue Barrán el poder médico en la sociedad uruguaya? Bueno, pero eso existió. Jerarquizó de alguna manera el perfil y eso yo no sé cuántos favores se juega en contra hoy de la relación médico-paciente. Lo que pasa es que ha habido una evolución. Desde aquel médico, llamémosle entre comillas, superhombre, la verdad que todo el mundo escuchaba y seguía sus consejos al pie de la letra, y que cuando se equivocaba, bueno, nunca quedaba claro cuál era el alcance del error y cómo había determinado un fallecimiento de una persona.
Hemos llegado a un punto en el que se han, quizás para bien en algunos casos, eliminado esas diferencias o esas miradas, digamos que uno veía a alguien por encima de uno, se han ido eliminando los profesores, los maestros. ¿A quién se le ocurría a un padre ir a reprender a un maestro, un profesor, porque había observado a un hijo? Y hoy terminamos viendo que a veces hay golpizas de padres de alumnos, o sea, a maestros o profesores. O sea, en ese aspecto ha cambiado la sociedad y hay una relación mucho más horizontal. A partir de ahí, entonces, ¿cómo se visualizan esos errores? ¿Pero están de acuerdo con él o le faltó introducir el otro elemento que está en el imaginario colectivo que tiene que ver con el famoso corporativismo médico? Corporativismo médico hay, sin lugar a duda, creo yo. Es decir, incluso un amigo hace años decía que la medicina en Uruguay la van a arreglar los abogados por el tema de los juicios. Cuando empezaron una vez con cierta cantidad de juicios contra mala praxis, porque tampoco hay demasiados ejemplos públicos de mala praxis. No. Y seguramente debe haber muchísimos. En los últimos 15 años, sí. 4. Y seguramente hay muchas malas praxis reales que nunca salen a luz. Pero se arreglan con dinero. Claro, se arreglan con dinero. Pero el otro tema también hay, que los médicos hoy por hoy se cubren muchas veces con lo que se llama medicina preventiva. Claro. Hoy te mandan a hacer análisis de cualquier tipo, así tengas una uña encarnada, para evitar que me hagan un juicio o me acusen de tal cosa o tal otra. Yo creo que es todo un tema, es una muy gris que hay que mantener, hay que balancear muy bien ahí, ¿no? Porque seguramente habría que establecer quién juzga los casos de mala praxis. Realmente tienen que ser otros médicos. Y se tiran contra sus colegas. Ese es el tema del corporativismo. No, bueno, en este caso igual está bien la perspectiva que se ha dado aquí, pero en todo caso, recordemos, en los estados de derecho, el nuestro lo es, quienes juzgan son los jueces, es el Poder Judicial, que en todo caso... Sí, pero los que avalan... Bueno, no, pero que sí, estamos hablando de lo que estamos hablando porque hubo una decisión de una jueza, ¿verdad?, de un caso de presunta mala praxis que desencadenó en la peor de las conclusiones la muerte de una persona que no debió haber ocurrido, pero además que provocó que la presunta responsable de esa muerte no quedara en la impunidad. Con lo que ahí ingresa el otro asunto del debate. Si la decisión mandar a prisión a esa doctora de alguna manera es una decisión justa o no, que creo que es otro asunto que forma parte del debate y que no deberíamos rehuir. Vamos con los detalles del caso y enseguida introducimos además a nuestro invitado de hoy. Por favor, director. Según consta en el auto de procesamiento de la jueza Analía Brito, la mujer había sufrido un episodio similar una vez que tomó amoxidal. Ese antibiótico contiene penicilina, la misma droga que contiene el inyectable Unacin, que le suministraron el 10 de abril en la emergencia del hospital de Bella Unión. La mujer era consciente de que era alérgica a la penicilina, pero en el momento en que se lo consultaron no recordó el nombre de la droga y le pidió a su hija que le diera a la doctora el papel en donde estaba indicado. La doctora no lo vio, declaró ante la justicia: no leí todo el papel que me mostró la hija, fui para atrás y para adelante en la historia. Cuando comenzaron a pasarle la medicación, la mujer reaccionó y dijo que era alérgica al antibiótico. En la resolución de la jueza consta que el médico forense del caso confirmó que el fallecimiento fue porque le administraron ampicilina. En el documento, la jueza Analía Brito sostiene que es inaceptable el argumento de la médica de que nadie le advirtió que era alérgica, ya que era su responsabilidad en el momento de atenderla. Bien, nos acompaña en este momento el doctor Alejandro Cuesta, es secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenido, gracias por estar hoy aquí. A mí lo primero que me gustaría dejar en claro es desde qué lugar está actuando o haciendo comentarios públicamente el Sindicato Médico del Uruguay. ¿Están cuestionando el fallo judicial? ¿Están negando que existió un error de la doctora que no leyó todo lo que tenía que leer? ¿O están de alguna manera planteando otra cosa, una solidaridad que va por otro lado? Bueno, digamos, nuestra preocupación involucra varios aspectos y empezamos por el primero y por el más importante, que hace la interacción no de los médicos o la doctora y la paciente, sino del personal de salud y la sociedad, y es el hecho de que, bueno, por esas circunstancias que se juzgarán, se evaluarán, falleció una paciente que, como escuché que ustedes decían antes, eso no debía haber ocurrido y podía ser prevenido o podía ser evitado. Ese es, digamos, nuestro abordaje inicial
y a partir de ahí preocuparnos por el tema y por la situación de las partes. En concreto, respecto a la colega afiliada al Sindicato Médico del Uruguay, que, bueno, que recurrió con nosotros hace unos meses, porque de esto hace Esto fue en bastante abril que tiempo. ocurrió el hecho, exacto. Era, bueno, primero acompañarla en todo lo que estuviera a nuestro alcance y luego, bueno, asesorarla en las instancias legales. Y como, digamos, pienso que incluso quedó bastante claro en la defensa que se hizo por la parte legal del sindicato médico, nosotros, digamos, no cuestionamos la apertura, o sea, que ahora haya sido procesada. Esté procesada, exacto. Y ahí yo... Esto me llegó a mí también a aprender algo, que es procesada no quiere decir culpable. O sea, procesada es que hay mérito suficiente como para iniciar una serie de pasos, y sí, evidentemente los hay. Lo que nos parece que no era la mejor manera que la doctora estuviera presa, ¿verdad? O sea, la prisión preventiva, claro, es lo porque, que... a ver... A priori no parece ser una persona, digamos, peligrosa en el sentido de sus conductas, de su historial, de su ausencia de antecedentes. Es una persona conocida por la comunidad. Supongo que como todo tendrá sus detractores, pero en general querida por la comunidad. Veíamos una manifestación en Bella Unión tiene sus con hijos, mucha gente y no solo médicos. Está amamantando, no es una persona que parece que va a salir corriendo en este momento por ninguna razón. Entonces eso parecía que no. De hecho, hasta la parte denunciante, si se quiere, la familia de la persona fallecida, y con todo su derecho, a ver, en ningún momento se mostró agresiva, o sea, no teníamos un miedo de que hubiera un problema con la doctora de seguridad, ¿no? Déjeme repasarle para todos cuáles fueron, de alguna manera, las argumentaciones que maneja la Fiscalía para pedir este procesamiento con prisión. Uno fue el riesgo de fuga. Usted ya se refirió a esa realidad, a que la doctora tiene un niño de 1 año, otro de 3, ¿no? Y que todavía estaba amamantando. Y además hace 3 meses que ocurrió. No, espere, y además el hecho ocurrió en abril. O sea que si se hubiera querido fugar, se hubiera fugado antes. Esa es una lectura. Otro argumento que maneja Fiscalía es, bueno, preservar a la propia doctora por temor a que la linchen. Ahora, insisto, si la hubieran linchado, que es un poco lo que usted estaba introduciendo, la familia de la víctima o el resto de o integrantes de la sociedad, ya hubiera ocurrido. Ahora en agosto, ¿a quién se le va a ocurrir? Todo lo contrario, los ánimos se calman incluso con el paso del tiempo. Y la jueza agrega a este pedido de Fiscalía el concepto de alarma pública. De haber sido procesada sin prisión. No nos enterábamos. ¿Nos enterábamos de esto? No. O sea, la alarma pública no se generó en abril a partir del fallecimiento de la señora. El concepto de alarma pública es un concepto muy discutido en materia de derecho penal, muy discutido. Pasa por una interpretación muy subjetiva del operador del derecho que tiene que aplicar la ley en el caso concreto. Y la prisión preventiva generalmente es vista por la sociedad como una especie de castigo adelantado por la pena que le va a venir después a la persona si es hallada culpable. Generalmente ocurre en delitos realmente muy graves que están tipificados en el Código ya con una pena de penitenciaría, es decir, superior a 2 años de cárcel. Es cuando uno, yo que sé, una rapiña, por ejemplo, agarran a un rapiñero poco después de un asalto o está comprobado que participó en ese asalto, es procesado con prisión porque la pena que va a recaer es muy larga y forma parte ya de la pena, de la condena que se le va a aplicar. En este caso da la impresión de que incluso en la hipótesis más pesimista, digamos, para los intereses de la médica actuante, es muy probable que la pena final al final del proceso sea una pena de prisión, si es que finalmente ocurre. Entonces, o sea, de menos de 2 años. Por lo tanto, la prisión preventiva en este caso, si hablamos de errores médicos, también podemos hablar de errores judiciales. Me parece que toda acción humana es pasible de cometer errores. Y en este caso, ¿por qué no pensar también que hay un error judicial? ¿Por qué no pensarlo también? El fiscal Jorge Díaz se pronunció por Twitter justamente. Yo no sé si remite a este caso o remite al caso de Anzalone y el Ministerio del Interior. Pero lo que plantea... es válido. Pero la prisión preventiva es inconstitucional cuando no se tratare de evitar una fuga
o una frustración de prueba. No, pero una cosa es que lo opine uno aquí con mayor o menor conocimiento del derecho y otra cosa es que lo opine el fiscal de corte, digamos. Me parece que son cosas distintas. El fiscal de corte tiene un cargo que está influenciando sobre los operadores de justicia. Yo creo que es inadmisible que el fiscal de corte, directa o indirectamente, se pronuncie sobre un caso que está, digamos, sometido a la autoridad de alguno de sus subordinados, como pueden ser los fiscales. Me parece que es otra cosa. Ahí me puedes ayudar, Graciano. Perdón, lo cito como opinión justamente relevante, ¿no? Ahí está. Yo lo recibí no como alguien que presiona en una dirección, sino alguien que da datos a propósito de cuándo una cosa debe funcionar y cuándo otra no. Alejandro, bueno, pero ese es fiscal de corte. No, sí, tampoco. Pero pregunto, y a lo mejor me pongo el gorrito de ingenuo, no tengo problema, pero es que el fiscal de corte por esa misma condición no debe opinar sobre cómo es el manejo de la justicia. Yo entiendo que está bien lo que dijo, repito, bueno, primero que si quiso ser influencia le salió mal, porque hablando de posibles errores judiciales, como dice Pascal, en este caso entonces habría dos, porque por un lado es lo que solicita la fiscalía y por otro lado lo que la jueza de alguna manera asume al punto tal que lo toma, que es la que toma la decisión en definitiva. Yo no estoy tan seguro. A mí no me parece... Está bien, ojo con empezar a chupar el chupete de la ingenuidad, ¿no? Está bien, puede ser muy riesgoso. Pero también ojo también con empecinarnos en ver todo en conspiración. A mí me parece que las personas tienen derecho a dar su opinión y mucho más si son... mucho más si son autoridad en la materia y nos dicen que en un caso de prisión preventiva, en este caso da la sensación que no aplica. Da la sensación, parece ser bastante claro el argumento. ¿Por qué no podría decirlo el fiscal de corte? Entiendo que es materia discutible, yo no lo veo tan claro. Bien, yo lo que pido es no irnos del tema y no ponernos a cuestionar al fiscal de corte y volver al caso que remite a la salud y a los pacientes, ¿no? Que está haciendo su propio juego desde hace tiempo el fiscal de corte, irrumpiendo en la opinión pública con determinadas cuestiones, cuando en verdad es un tema muy delicado y lo que está haciendo directamente es cuestionando el fallo de esta jueza para este caso. Porque es eso. A mí las presiones sobre el Poder Judicial no me gustan de ningún lado. Tampoco me termina de convencer la actitud del Sindicato Médico del Uruguay. Porque lo interpreta como una presión lo que plantea el sindicato. Sí, planteo que la solidaridad incondicional con la colega, no sé, es decir, yo creo que la justicia uno puede estar de acuerdo o no con los fallos de la justicia. Hay algunos que a mí me han gustado y otros que no me han gustado nada. Es decir, pero se supone que tenemos una democracia y tenemos una justicia independiente. Entonces, todo intento de dar opinión sobre el tema, sobre todo cuando son organizaciones importantes. El Sindicato Médico no es el club del barrio, es una organización importante que diga, nos solidarizamos. Yo lo veo en cierta medida como una presión sobre la justicia, como también lo veo con el fiscal de corte. Es decir, a mí me parece que la justicia hay que dejarla actuar. No significa que uno esté de acuerdo siempre con lo que digan, pero me parece que... Porque los jueces tampoco viven aislados de la sociedad, también reciben las presiones sociales. Entonces, pero ¿para qué existe un sindicato si no es para defender los intereses de sus afiliados? Sí, pero perdón, los afiliados, se supone que el sindicato es cuestiones laborales, cuestiones... Esto es una cuestión de justicia que es aparte, me parece. Ella tiene que le ponga un abogado, me parece bárbaro. Y bueno, a ver... Sí, no, justamente... Como empezábamos hablando, ¿no? Esto está en la interfaz entre el personal de salud y la sociedad. Entonces, son esos temas que uno tiene miedo realmente al tratar. Porque yo no tengo problema cuando uno temas de salario, pero estos temas uno tiene miedo. ¿Por qué? Y bueno, porque desata demonios. Desata demonios que en realidad, créanme, no sé nada de leyes, soy absolutamente ajeno a ellos. Y entonces, después entramos en eso, ¿no? En las lógicas conspirativas de cómo los médicos logran alinear a tales y tales personas. Bueno, no, a ver, acá es claro, nosotros lo que hacemos es lo que decías tú, a ver, no estamos de acuerdo, no nos parece que es una persona que deba estar de forma preventiva en la cárcel por una situación que además no creo ni siquiera que sea un problema de los médicos. O sea, yo pensaría exactamente lo mismo si esto fuera un chofer de ómnibus que desarrollando su trabajo atropella un peatón.
Ha pasado. ¿No? Entonces, exactamente, o sea, estaríamos en la misma discusión y creo que se ha dado, incluso, si en ese tipo digamos, de insuceso, donde se supone no hay una intención, no hay, es una persona que está bien identificada. Culposo, ¿no? Claro, cabe esa solicitud. Entonces, yo lo vemos así, lo vemos como algo que, o sea, no cuestionamos el procesamiento. No somos quién, ni sabemos para hacerlo. Sí nos solidarizamos y sí incondicionalmente con la colega, porque créanme que para un médico, ¿Me permite? Si hay algo malo, es que te pase algo así. Permítame hacerle preguntas concretas. No voy a decir olvidándonos que está la cámara porque estamos en un programa de televisión, pero saliendo un poco de lo protocolar, ¿no? Yo me imagino que esto debe ser un horror para un médico, ¿tá? Póngase un poco del otro lado, por un momento. Un horror para la familia. Un horror para la familia, pero sobre todo este asunto de cómo se defienden los médicos entre sí. Fíjate lo difícil que es, si no lo defienden los colegas, lo defiende la institución, finalmente. Está todo eso, que no sé cuánto tiene de mito y cuánto tiene de realidad. Y cuánto tiene de esperable, porque en definitiva no es fácil denunciar a un colega o alinearte con quien acusa a un colega, ¿no? Por eso, la pregunta va más allá de este caso puntual. Entre ustedes, entre médicos, cuando alguien la embarra, y nadie está hablando de intencionalidad, estamos hablando de errores humanos. Permítame, entre paréntesis, comentarles que por fuentes locales de Bella Unión me consta que no es un caso justo el de esta mujer, de una doctora displicente, porque las hay, ¿no? Ese personal médico que se cree que las tiene todas, que no necesita leer ningún papelito. No. Es todo lo contrario, es una doctora muy proactiva que más de comedida que por displicente le pasó lo que pasó. Se equivocó, no leyó lo que tenía que leer, bien. Pero quería igual darle ese marco a las cosas, ¿no? Saliendo del tema otra vez. ¿Cómo o qué mecanismos tienen ustedes para señalizarse los errores? ¿Quién los detecta? ¿Cuándo se decide si está bien, a este no lo podemos defender más porque la verdad la embarró y la embarró mal y va a tener que enfrentar la justicia, es lo que corresponde? ¿Cómo es? Nosotros, en los planos técnicos, profesionales, y moral y ético, participamos muy activamente en juzgarnos a nosotros mismos. ¿Se juzgan ustedes mismos? Permanentemente. El hecho objetivo más grande, nosotros estuvimos años peleando y hasta que logramos que se aprobara la ley de colegio médico. O sea, los médicos, y nos costó varios periodos de gobierno, logramos que nos dieran una institución que nos juzgara a nosotros en nuestras prácticas éticas, que nos exigiera un determinado nivel de acreditación y de formación profesional para ejercer, por fuera de lo legal, o sea, cosas que no son delito, que ningún juez diría que es un delito. Nosotros tenemos un médico que nos dice: doctor, usted actuó incorrectamente, violó el código de ética y para nosotros usted está inhabilitado por tanto tiempo para ejercer de forma profesional. Y eso lo hacemos nosotros. ¿Tiene esa potestad el colegio para Sí, porque tenés que tener el aval del colegio para poder ejercer. Ah, mira. Entonces, ahora, el colegio puede intervenir en... Y después, lo último para terminar la pregunta, y después, respecto a nuestras actuaciones en el Poder Judicial, nosotros somos convocados por el Poder Judicial, por los abogados, para hacer lo que se llaman los peritajes. Y nosotros en nuestro peritaje, se hace de forma escrita, tiene que ser de acuerdo a la mejor evidencia posible, y nosotros sí, podremos ser más o menos solidarios, pero nos jugamos nuestro prestigio profesional en que esas cosas estén bien fundamentadas y bien armadas. O sea que, créame, siempre que hay un problema médico-legal, hay médicos que están de un lado y de otro, y no es un caso ajeno. En este caso concreto, ¿hubo error médico? ¿Está bien el procesamiento? Otra cosa es el procesamiento. El procesamiento creemos que sí. Bien. Lo de si hubo o no error, finalmente la justicia lo terminará dirimiendo, porque no puedo dar mi opinión, aunque la tuviese, porque sería ir contra lo que estoy afirmando. Pero sí, hay participación de otros médicos y de otros colegas y que opinan de manera distinta y bueno, ahí se está trabajando. Entonces, yo creo que los terrenos
técnicos y éticos, realmente los médicos nos juzgamos muy severamente cuando se nos da la oportunidad, ¿verdad? Como decía ella, por supuesto que hay gente que actúa mal y pasa desapercibida y nunca llega a un juzgado, no tengo la menor duda. Pero cuando tenemos la oportunidad... en todos los rubros, no es exclusivo del rubro médico, por favor. Creo que lo hacemos y lo hacemos, creo, a veces demasiado duro. ¿Querías decir algo? Sí, ¿cuántos casos de mala praxis decías tú en los últimos 15 años? En 15 años. Con prisión. Con prisiones, ojo. Sí, porque hay 30 denuncias por año. ¿Cuántos casos de mala praxis detectan habitualmente? ¿Denuncias? Hablan de 30 por año. Detectan en medio abstracto, o sea, uno tiene una impresión de lo que ve, lo que realmente llega a los juzgados y lo que finalmente se falla en contra, que es ese número tan chico que hacía referencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un insuceso médico, siempre se pasa por una etapa de luto. Todos, la familia, y sin siquiera que el paciente haya llegado a fallecer, o sea, sufre una amputación, sufre una lesión, pasa una etapa de luto. Si ustedes hablan con cualquier psiquiatra, les explicará que el luto tiene sus etapas y una de sus etapas del luto es la etapa reivindicativa, en que de alguna manera alguien tiene que haber sido culpable de esto que pasó. Y a veces cuando esas cosas se procesan mal, bueno, se llegan a instancias judiciales, que luego se deriven a favor, en contra y muchas veces sí, muchas veces se ha detectado colegas que han actuado de forma realmente incorrecta y bueno, la justicia fallará y tendrán que hacerse responsables. ¿Qué opinan o qué reflexiones les nace a ustedes desde casa, desde tribuna, inmediatamente después de la pausa? Ya venimos.